Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Buenos días, hermanos, a todos. Quiero hacer un comentario antes de seguir con el desarrollo de nuestra agenda de esta mañana. Quiero eh, comentarles que están en este momento en el horno, en ese proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros. eh, Muchas veces sucede que el Señor nos mete al horno, nos quebranta, pero es para hacernos de nuevo, ¿verdad? Así es que tenemos un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios que está con nosotros. Nunca nos va a abandonar. Por fuerte que sea la prueba, Él va a estar en medio de nosotros. Recordemos a los tres amigos de Daniel, allá en un horno, y el Señor de ahí los libró. Muy bien, entonces nos quedamos, creo que fue el versículo número 6 de Apocalipsis, capítulo número 17. Estamos viendo la condenación de la gran ramera. Ya vimos en domingo pasado a quién se refiere la gran ramera. Yo espero que ustedes eh, hayan anotado eso y que lo hayan aprendido. Aquí está, Apocalipsis 17, condenación de la gran ramera. Vimos este mapa y vimos que la gran ramera está ahí. No está esa flechita roja, que es Babilonia. Todo esta que aparece acá, esto es Irak, ¿verdad? Vimos la semana pasada Irak y aquí está Babilonia. Aquí están los ríos, el Tigris y el Éufrates, ¿verdad? Lo vimos también, no vamos a repetir eso, solo para refrescar un poco. Y vemos que Irak está rodeado de Siria, de Turquía, de Irán, de Arabia Saudita, Jordania, aquí está Israel, Cisjordania y aquí está Líbano. Todo este era territorio de Israel, pero por la desobediencia de Israel, actualmente hoy Israel es un pedacito nada más y todo lo demás lo ha perdido, pero lo va a recuperar de acuerdo con la profecía. Muy bien, entonces nos tocaba ver esta parte del capítulo 17 de Apocalipsis, en donde el ángel le ha hablado a Juan y le ha llamado y le ha dicho lo que él le va a mostrar. Y, y Juan ve lo que el ángel le está mostrando. Y en este punto estamos viendo que el ángel le está diciendo a Juan que el nombre de esa ciudad, que es un misterio, hasta ese momento era un misterio, porque aquí va a estar ya la revelación de esta ciudad. Ese misterio es Babilonia la Grande. Y pongamos atención porque el ángel está aquí dando la revelación de estos puntos que hasta el día de hoy algunas corrientes teológicas todavía siguen discutiendo y están a veces espiritualizando algunos aspectos cuando realmente la revelación ya fue dada y ya se sabe qué es y no hay necesidad de recurrir a otras interpretaciones. Veamos un poco entonces de Babilonia. El fundador de la ciudad de Babilonia fue un hombre llamado Nimrod. Nimrod. Este personaje era descendiente de Cam. Cam fue uno de los tres hijos de Noé. Mire de dónde descendía. O sea, Nimrod era descendiente de Cam.
¿Se recuerdan ustedes qué pasó con Cam? La experiencia que tuvo con Noé. Noé se había embriagado después del diluvio, cuando descendió del arca. Y al embriagarse, eh, se quitó su ropa. Y Cam dice que vio la desnudez de su padre. Y algunos comentarios dicen que Cam, al ver a su padre así, como que abusó sexualmente de él. Cuando Noé se enteró, maldijo a su hijo, lo maldijo a Cam. Y probablemente a consecuencia de esa maldición, la descendencia de Cam, entre los cuales está este Nimrod, son personajes que han marcado la historia de la humanidad. Génesis 18 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Pareciera que esto no fuera maldición, pero va a ver. Nimrod estableció el primer reino imperial sobre la tierra. La ciudad de Babel era conocida por su orgullo y su vanidad. Por eso era conocida la ciudad de Babel. Así como por ser el foco de rebelión contra Dios y ser el centro de la adoración pagana de falsas deidades. Aquí está lo más terrible de lo que Nimrod hizo. Ser el foco de rebelión contra Dios y centro de la adoración pagana de falsas deidades. Y es que su nombre eso significa. El nombre de Nimrod significa nos rebelaremos. La capital de su reino, o sea, Babel, significa la puerta de Dios. Vaya tomando en cuenta todos estos conceptos y toda esta información, porque al unirla más adelante vamos a ver la razón por la cual a través de toda la historia de la humanidad, los seres humanos hemos sufrido por consecuencia de este personaje también. Y no solo eso, sino que la ira de Dios se ha acumulado. Y en este libro que estamos estudiando, Apocalipsis, la esencia de la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra. Y esa ira tuvo su inicio con la actitud de este personaje, de Nimrod, por ser el foco de rebelión y ser el centro de adoración pagana. Muy bien. De modo que el nombre mismo que Nimrod dio a su ciudad sugiere que su objetivo iba más allá del establecimiento de un estilo de gobierno opresor. Mire desde cuándo surgen los gobiernos opresores. Un estilo de un gobierno opresor y violento. Evidentemente, pretendía establecer al mismo tiempo un centro, ¿vea? Un centro de religión apóstata y contraria al Dios soberano de cielos y tierra. O sea, como vimos en la lección de hoy en la mañana, que dicho sea paso, quien no estuvo presente en la lección se perdió una magnífica lección. Sin embargo, ya está en YouTube, usted la puede ver después. Una lección muy interesante. Pero aquí sucede lo mismo. Noé fue un gran hombre de Dios, temeroso de Dios. Sin embargo, de su descendencia hubieron personajes que lo que hicieron fue oponerse a Dios y fundar una religión pagana adorando ídolos, establecer una religión apóstata que era contraria a los deseos de Dios. Nimrod era un cazador de hombres. Nimrod era un cazador de hombres.
Él aterrorizaba y doblegaba a sus contemporáneos. Atrapaba a los hombres por estratagema y fuerza. Su imperio comenzó con la fundación de Babel, pero luego se extendió a lo largo del Éufrates e incluyó a Erech, Akkad y Calne, según dice Génesis 10:10. También colonizó a Siria y estableció las ciudades de Nínive, de Rehobot, Calá y Resén. Eso está en Génesis 10, versículos 11 y 12. En definitiva, Nimrod logró controlar una muy vasta región regada por los ríos más importantes de aquella geografía, es decir, los ríos Tigris y el Éufrates. El imperio original de Nimrod literalmente estaba sentado sobre muchas aguas. Préstele atención a todo esto porque el Apocalipsis va a mencionar mucho de esto para entender por qué el Señor está condenando a la gran ramera, y ya sabemos quién es la gran ramera. Estaba sentado sobre muchas aguas. Eso lo podemos ver en Jeremías 51:13. Los dioses de Babilonia, la ciudad fundada por Nimrod, poseían características y emociones humanas. Esos dioses odiaban, envidiaban, peleaban entre sí y procreaban, según ellos lo creían. O sea que eran dioses con emociones humanas. Y mire este dato. El panteón babilonio consistía en unas 1500 deidades. Vaya si no eran idólatras. 1500 deidades diferentes. Entre ellas, de las más importantes, figuraban Anu, A-N-U, Anu, que representaba al cielo. La segunda, Enlil, o sea, el dios del viento y la tormenta. Tercero, Ea, quien era el dios de las aguas. Pero todos estos dioses estaban encabezados por Marduk. Y Marduk quiere decir el más sabio de los dioses. Miren qué paganismo tan terrible. De un descendiente de uno de los hombres más importantes que aparecen en el libro de Génesis. La superstición junto con la hechicería, la magia y el culto a los astros eran prácticas comunes entre los babilonios. O sea, lo que hoy estamos viendo en el mundo, esto hace casi 5000 años de que apareció. Tanto la Babilonia de los tiempos de Nimrod como la de Hammurabi y la de Nabucodonosor, tres personajes importantes del imperio babilónico, representaba la rebeldía y el desafío del hombre contra la autoridad de Dios. Mire, qué terrible. ¿Hasta dónde puede Satanás llegar a dominar la mente de las personas y levantarlos en un imperio? Bueno, fue prácticamente en 6 imperios. Satanás manejó a todas estas personas en un desafío contra la autoridad de Dios. Ese era todo su objetivo. Y en Apocalipsis lo que estamos viendo es que tanto el anticristo, o sea, la bestia, como el falso profeta, su función principal es evitar que Cristo venga a reinar en el milenio. Hasta ahí trasciende todo lo que hizo Nimrod a través de los años en la historia. Esta Babilonia debe distinguirse de la ciudad histórica y geográfica de Babilonia, que todavía existía en tiempo de Juan. En este caso, Babilonia se refiere también a todo el reino político, económico y religioso del anticristo, o sea, una Babilonia espiritual.
que va a estar representada por el nuevo orden mundial, que ya está vigente al día de hoy. Ya está vigente el nuevo orden mundial. Y poco tiempo es el que falta para que se dé el cumplimiento a estas profecías. Y esto no puede darse en toda su magnitud porque la iglesia está todavía sobre la tierra. Pero el día que la iglesia sea arrebatada, entonces se van a dar a conocer todas estas entidades y organizaciones para llevar a cabo un control mundial, no solamente en la parte política, religiosa, económica, sino que de todo orden. Y la persecución contra los creyentes va a ser cual nunca la ha habido sobre la tierra. O sea, la ciudad original de Babilonia fue la cuna, el inicio, el principio de la idolatría. Allí los hombres construyeron la Torre de Babel como un monumento a la rebelión y a toda religión falsa. Yo me pregunto si el día de hoy, dentro de las iglesias, las diferentes congregaciones, la gente rebelde que hay, si no está siendo afectada por este espíritu que ha poseído a los líderes del imperio babilónico. Dice, ahí los hombres construyeron la Torre de Babel como un monumento a la rebelión y a toda religión falsa. Entonces el ángel le está diciendo a Juan que le va a mostrar el misterio de Babilonia la Grande, que es denominada también la madre de las rameras y la madre de las abominaciones de la tierra. Es la madre. Si es madre, tiene que tener hijas. Pero esta es la máxima autoridad a nivel de las fuerzas oscuras que están influyendo en las mentes de las personas para poner a los hombres en contra de Dios y para inducirlos a la idolatría, a unos y a otros a la apostasía. Obviamente que si Satanás está detrás de la apostasía, quiere decir que hay una fuerza demoníaca muy fuerte que aquellos que están dentro de la iglesia y que descuidan su relación con Dios van a ser arrastrados por estas fuerzas demoníacas. La descripción de Babilonia como madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra tiene que ver con el hecho de que Babilonia ha dado origen a todas las formas de idolatría que se han esparcido por el mundo. De ahí que encontramos en las páginas de la Biblia cómo los hombres, y curiosamente el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, Israel, se dedicaron en algunas etapas de la historia de Israel a practicar los cultos a Baal, a Moloch, a Marduk, a Dagón, a Astarte, a Astarot y muchos más tuvieron sus orígenes en Babilonia. Algunos sin darse cuenta están adorando a Baal el día de hoy. Otros a Moloch, otros a Marduk. Y así a cada uno de estos dioses. Entonces dice Juan que en medio de esta revelación que le está dando el ángel, en ese momento él ve algo importante, algo que le llama mucho la atención, algo que lo va a asombrar, algo que lo va a inquietar y lo va a poner en una forma que quedará paralizado en sus pensamientos por lo que él va a ver. Vi a la mujer, dice. Recordemos que no es una mujer literal. Es una ciudad. Ya vimos. Él va a ver y está viendo en ese momento
a la mujer. Y mira a esa mujer, o sea, esa ciudad que está totalmente borracha, está ebria de la sangre de los santos. O sea, yo me pregunto, ¿qué es lo que Juan realmente está viendo? Que no lo describe, no da detalles, pero él lo está viendo. Está viendo a esa ciudad, representada en esa mujer, ebria de la sangre de los santos. En el mundo natural, una persona, para que esté ebria, tiene que ingerir demasiado licor. No es que ha bebido una copa de licor. Es demasiado licor para que pierda el conocimiento, pierda la razón y caiga en un estado de ebriedad. Y entonces Juan está viendo a esa ciudad que está totalmente ebria, pero se ha embriagado de la sangre de los santos. Pero no solo la sangre de los santos, sino que también de la sangre de los mártires de Jesús. O sea, hay dos grupos, el grupo de los santos y el grupo de los mártires de Jesús. Y tanto unos como otros han sido asesinados por esta ciudad, por esta mujer. Y ese derramamiento de toda esa cantidad de sangre pone en una condición fuera de razón a la ciudad, porque está embriagada. Juan está asombrado, Juan está asustado, Juan está impactado, está impresionado al ver lo que está viendo, que no lo describe aquí. Pero si él está viendo que esa mujer está embriagada de sangre de santos y de los mártires, lo que está viendo Juan es la muerte de miles o millones de cristianos, de creyentes, de hijos de Dios. Y no lo está viendo que es en un momento, eso él está viendo, está teniendo esta visión a lo largo de toda la historia de los hijos de Dios. Y él está viendo eso como una película. Sangre de los santos y sangre de los mártires de Jesús. Se cree que el primer grupo, o sea, la sangre de los santos, esta, que es el primer grupo, corresponde a los santos del Antiguo Testamento. Mientras que el segundo grupo, o sea, los mártires de Jesús, corresponde a la muerte de los santos del Nuevo Testamento. O sea, es un periodo histórico bastante largo que a Juan le están mostrando el sufrimiento de todos los hijos de Dios y el derramamiento de tanta sangre. El punto de Juan es que la ramera es homicida. Todos nosotros hemos visto en algún momento en las noticias de un grupo en el Medio Oriente denominado ISIS. Ese grupo ISIS pertenece a la Gran Ramera. Y a los cristianos, a los creyentes, no les es permitido vivir en medio de ellos. Los asesinan, los degollan, los matan. La religión falsa ha matado a millones de creyentes en el correr de los siglos. Pero el último sistema falso mundial será más destructor que cualquier otro antes de él. Lo que les espera a los que queden en el periodo de la gran tribulación de la semana 70 de Daniel, lo que les espera es espantoso, es horrible. Porque la mayor mortandad se va a dar en ese periodo. Y va a ser de una forma muy impactante, muy impresionante para las personas. Eso lo va a hacer el sistema falso mundial, o sea, la Babilonia espiritual, la madre de las rameras y de las abominaciones. El hecho de aparecer embriagada de la sangre de los santos sugiere que la mujer se deleita
en exterminar a los seguidores de Cristo. Yo creo que todos hemos tenido oportunidad de ver lo que ocurrió en el holocausto de los judíos. ¿Se recuerdan ustedes? De veras que es impactante y es difícil de observar las escenas que ahí se han mostrado de la forma en que Hitler se deleitó asesinando al pueblo de Israel. Solo Hitler mató más de 6 millones de judíos. Pues Hitler, al igual que esta organización, el Nuevo Orden Mundial, se deleitarán exterminando a los seguidores de Cristo. La metáfora describe la desenfrenada matanza de un gran número de creyentes junto con el efecto intoxicante que produce en la ramera asesina. Pues aquí está la expresión que Juan tiene o la exposición de lo que él está sintiendo al ver esto. Dice, cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Qué está viendo Juan ahí para que quede asombrado? Y no solamente asombrado, sino que con gran asombro. ¿Qué se le mostró a Juan en este versículo 6? No está la descripción, pero podemos imaginar lo que Juan está viendo para que él, como apóstol de Cristo, haya quedado asombrado. Quiere decir que Juan en su vida terrenal, en su ministerio de apóstol, nunca vio algo semejante a esto. Ahora estando en la isla de Patmos y que le están mostrando lo que va a ocurrir en la gran tribulación, entonces Juan se asombra. El apóstol desea destacar la magnitud de su asombro o sorpresa al contemplar en visión la actitud extremadamente hostil de la mujer hacia los seguidores del Mesías. Al parecer, el apóstol queda atónito al observar los terribles excesos de la mujer en contra de los santos. Y esto es cabalmente una de las razones por las cuales el Señor va a hacer juicio. Es una de las principales causas del juicio divino contra la mujer, y que es precisamente su crueldad hacia los mártires de Jesús. Recuerden que de los primeros mártires de la gran tribulación, al momento que son asesinados, sus espíritus llegan hasta el cielo y estando bajo el altar, le dirán al Señor que hasta cuándo el Señor va a vengar la sangre de ellos. Y el Señor les dice que esperen un poco. Pero para este momento, cuando Juan ya está viendo lo que está ocurriendo, es precisamente por eso que se está dando el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Hasta aquí estamos encontrando la respuesta que Dios está dando a estos creyentes que han muerto y que están pidiendo la venganza por su muerte. Pero no solamente Dios va a vengar la sangre de ellos, sino que va a vengar la sangre de los santos del Antiguo Testamento y de los santos del Nuevo Testamento. El pasaje y su contexto afirman que se trata de Babilonia. No hay lugar a dudas. Si bien es cierto que Roma y el sistema católico romano han tenido y siguen teniendo una tremenda influencia, tanto en lo político como en lo religioso, en todo el mundo, no es menos cierto que Roma no es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Roma no es esto. Este título es reservado para Babilonia. Pero no cabe duda que la iglesia romana es hija de la gran ramera. Es hija. O sea, tiene mucho que ver. El versículo 7 y 8, Juan nos cuenta que el ángel le habló. Cuando ve el ángel a Juan impactado, asombrado en gran manera, el ángel se dirige a Juan y le dijo, ¿por qué te asombras? O sea, la pregunta es interesante, siendo que viene de este ángel. Porque el mismo ángel está mostrando a Juan lo que está haciendo la gran ramera. Y al ver el rostro de Juan extremadamente asombrado, le dice, ¿por qué te asombras? Entonces dice, yo te diré, o sea, yo te voy a revelar, le está diciendo ahí, el misterio de la mujer. ¿Cuál mujer? Esta mujer que está asesinando a los creyentes, que está haciendo una mortandad terrible en medio del pueblo de Dios. Te dice, yo te diré, o sea, yo te voy a revelar el misterio de la mujer, pero no solo le va a revelar el misterio de la mujer, sino que también le va a revelar el misterio de la bestia. Dos revelaciones en una. Por eso decimos que no hay lugar para conjeturar, para tratar de entender esto cuando la revelación ya está dada. Yo te diré, o sea, yo te revelaré el misterio de la mujer y el misterio de la bestia que la trae, la bestia que trae a la mujer. Si la bestia trae a la mujer, hay una relación muy estrecha en donde se puede pensar que no es la mujer en sí misma la que tiene autoridad sobre la bestia, sino por el contrario, la bestia trae a la mujer. La cual dice, o sea, la mujer, refiriéndose a la mujer, la cual, perdón, la bestia, se refiere a la bestia, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Le va a revelar esto, el misterio de la bestia, el misterio de las 7 cabezas y el misterio de los 10 cuernos. Le va a dar 3 revelaciones en relación a la bestia y uno en relación a la mujer. Y eso es lo que va a seguir diciendo y describiendo aquí Juan en el Apocalipsis 17. Sin duda, la bestia de Apocalipsis 17 es la misma mencionada en Apocalipsis 13, de los versículos 1 al 8. En Apocalipsis 13, la bestia surge del mar, pero no es del mar literal. Es decir, que espiritualmente la bestia surge del mismo abismo, igual que en Apocalipsis 17, 8. La explicación del ángel equivale a decir que la bestia tiene un pasado, un presente y un futuro. Las 7 cabezas representan 7 reinos consecutivos. Las 7 cabezas del dragón representan 7 reinos consecutivos. No están independientes, son consecutivos. Cada cabeza de esas 7, cada cabeza de la bestia es una encarnación, oiga, es una encarnación parcial del poder satánico que gobierna por cierto periodo de tiempo. De modo que la bestia puede existir en la tierra sin interrupción en la forma de 7 reinos consecutivos, incluyendo el reino del tiempo de la gran tribulación, que ese es el 7º reino. Entonces, Satanás ha tenido bajo su control a los gobernantes
de los imperios anteriores y del que viene todavía. El ángel no espera que el apóstol le responda, porque lo está viendo que está impactado, está asombrado, sino que seguidamente le hace saber a Juan que le revelará el secreto respecto a la mujer y de la bestia que la transporta. Al parecer, el apóstol queda atónito al observar los terribles excesos de la mujer contra los santos. Una de las principales causas del juicio divino contra la mujer es precisamente su crueldad hacia los mártires de Jesús. Es un misterio en el sentido de que es un secreto que solo Dios puede darlo a conocer. Oiga, es un misterio en el sentido de que es un secreto que solo Dios puede darlo a conocer. No hay hombre alguno que tenga tanta sabiduría como para entender o discernir o tener la revelación de ese secreto, porque eso solo Dios lo puede dar a conocer. Y es lo que el ángel va a hacer aquí con Juan, está haciendo con Juan. Y dice, el secreto revelado, al parecer, se relaciona con el hecho de que la ciudad de Babilonia, oiga, volverá a ocupar un lugar preeminente en el escenario de la historia en los postreros días. O sea, Babilonia se va a volver a levantar. Así está dado en la profecía. Hoy por hoy, Babilonia no tiene ninguna importancia y nadie sabe de Babilonia porque está en ruinas. Pero Babilonia se va a volver a levantar y va a volver a ocupar un lugar preeminente en el escenario del nuevo orden mundial. Dicha ciudad ejercerá una gran influencia en el mundo y se convertirá en un terrible azote para los seguidores del Mesías. La Babilonia, el nuevo orden mundial. Su ensañamiento contra los santos se caracterizará tanto por la intensidad de su crueldad como por lo extenso de su alcance, porque va a ser mundial, no va a ser solo en el Medio Oriente. El apóstol Juan queda profundamente afectado por la visión de la mujer, particularmente cuando ve que se deleita con la sangre de los mártires de Jesús. Entonces, en los versículos 8 al 17 del capítulo 17 de Apocalipsis, del 8 al 17, esos versículos, el ángel declara y va a declararle a Juan el significado de la bestia. Y en el versículo 18 del capítulo 17 de Apocalipsis, le va a revelar el significado de la mujer. Cuando alguien le pregunte a usted a qué se está refiriendo estos primeros versículos de Apocalipsis, es sencillo, vaya a los versículos del 8 al 17 del capítulo 17 de Apocalipsis, y ahí va a encontrar el significado de la bestia. Y en el versículo 18 va a encontrar el significado de la mujer. Ahí está revelado. El estudioso de las Escrituras debe prestar atención al texto y depender de la interpretación inspirada que el ángel da al apóstol Juan, el estudioso de las Escrituras. Dedicarse a especular respecto a un significado místico o alegórico sería una falta grave de parte de cualquier expositor de las Escrituras. Una falta grave especular con respecto a los significados porque la revelación ya está dada por Dios. El verbo del versículo 3 sugiere que la mujer, o sea, la gran ramera, al menos en apariencia, tiene control sobre la bestia y por eso está cómodamente sentada sobre ella. En apariencia, la mujer tiene control sobre la bestia. O sea, la ciudad, la gran ramera, pareciera que tiene control
sobre el anticristo. Y por eso aparece sentada sobre la bestia. Pero el segundo verbo que dice que la bestia trae a la mujer, sugiere que la mujer es más bien un instrumento de la bestia. La mujer es un instrumento de la bestia. O sea, la ciudad, la gran ramera, no tiene control sobre el anticristo, sino que al contrario, el anticristo está usando a esa ciudad como un instrumento, y un instrumento de destrucción, principalmente para los creyentes de ese periodo. Entonces le dice, el ángel le dice a Juan en esta revelación ya con respecto a la bestia que has visto, esa de 7 cabezas y 10 cuernos, o sea, el dragón, dice, era y no es. La bestia que has visto era y no es. Pero que esa misma bestia está para subir del abismo y que finalmente va a ir a perdición, irá a parar al infierno. Aquí ya le está dando la revelación el ángel a Juan. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Cuando dice era, es que estaba en su etapa mortal, porque ese reino muere, pero va a resucitar. Y no es, o sea, no está viva, porque en el tiempo concreto al que se refiere la visión, ha sido asesinada. Es decir, ha recibido la herida mortal, por la cual fue herida de muerte y murió, según Apocalipsis 13:3. Y cuando dice, y será, estará presente, porque está a punto de ascender del abismo. La vuelta a la vida de la bestia equivale a la aparición del octavo rey o el octavo imperio mencionado en Apocalipsis 17:11. O sea, no son solamente 7 reinos, son 8 reinos. 8 reinos. Porque la bestia va a representar al octavo reino, y que está en Apocalipsis 17:11, y lo vamos a ver. Resumiendo, la bestia, es decir, el anticristo, aparecerá como un líder humano con capacidades de hombre. En el medio de la tribulación, la bestia es herida de muerte, pero vuelve a vivir. Apocalipsis 13:14. Su regreso a la vida será con poderes sobrehumanos. Regresará con capacidades demoníacas con el fin de establecer su imperio mundial. La duración de su reinado será breve, gracias a Dios. Aunque logrará dominar a gran parte de la humanidad, su fin, sin embargo, será perdición. El versículo 11 amplía la interpretación diciendo que la bestia que era y no es también el octavo rey o el octavo imperio. ¿Qué está tratando de hacer la bestia con estos detalles que nos está dando aquí Juan y que le están siendo revelados por el ángel? Lo que va a tratar de hacer Satanás, dice, procura imitar a Dios con el fin de engañar a la humanidad. Lo hace produciendo un falso Cristo que muere y resucita. Va a engañar a la humanidad. Bueno, entonces veamos que el misterio consiste en que la bestia dará todo su apoyo a la ramera, a la ciudad, y juntos ejercerán influencia sobre toda la tierra. Imagínense, esta ciudad, la gran ramera, va a estar siendo poseída por Satanás, quien le dará todo su apoyo, todo su poder a la gran ramera. Bestia es el término usado para aludir tanto a un rey como a un reino.
al cual se hace referencia de que subirá del abismo, o sea que resucitará. El anticristo será poseído por un demonio grande del abismo. ¿Se recuerdan que vimos, creo que fue en Apocalipsis 9, del rey del Hades que sale cuando le dan la llave a Satanás para abrir el abismo, y sale el rey de los espíritus del abismo, que se llama, según dice el Apocalipsis, Apolión o Abadón, el rey de los espíritus demoníacos que están en el Hades. Es probable que este Apolión sea el que va a tomar posesión de la bestia, del anticristo, en el periodo de la gran tribulación. Y si es ese personaje o ese espíritu, obviamente que después de haber estado miles de años encarcelado en el abismo, sale sumamente furioso en contra de todo lo que se llame Dios. Entonces los creyentes de la gran tribulación van a sufrir de una manera que no se puede describir, y los va a matar el anticristo. Y por eso es que dice que la gran ramera se embriagará de la sangre de los santos. Luego dice, los moradores de la tierra. Oiga, aquí el ángel está revelando a Juan todo este escenario. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Aquí nuevamente tenemos un respaldo, un apoyo más de lo que nosotros conocemos como la doctrina de la predestinación, que aunque muchos teólogos han tratado de desvirtuar y desaparecer la doctrina de la predestinación, es ir contra las enseñanzas que dice la Biblia, porque aquí lo dice nuevamente, clarito. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, sus nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, puesto que no han confiado en el Mesías para su salvación. Estos son los que se maravillarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces, ¿qué va a pasar con estos que no, sus nombres, estos moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo? ¿Qué va a pasar con ellos? Dice el ángel, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Los mismos moradores de la tierra, los que no están escritos en el libro de la vida, se van a asombrar al ver a la bestia. Quiere decir que la bestia va a ser algo impresionante, algo impactante, aún para los no creyentes. Bueno, dice entonces los versículos 9 al 12. Le dice el ángel a Juan, esto, o sea, esta revelación, para la mente que tenga sabiduría. O sea, no es para cualquiera. Esta revelación es solo para la mente que tenga sabiduría. O sea, que aunque está revelado, no todos lo van a poder comprender. Porque se necesita que quien lo comprenda tenga la sabiduría de Dios. Esto también es interesante, porque entonces tenemos que ponernos a pensar nosotros a quiénes se está refiriendo Juan en este caso, pues estas palabras del ángel. Entonces vamos a ver algo interesante. Antes de pronunciar la interpretación, el ángel dice algo así: en esto hay sabiduría para la mente sabia. Dicha frase anticipa la dificultad y la complejidad de la revelación que sigue. El lector es advertido de que se requiere sabiduría espiritual para entender lo que ha sido revelado.
Entonces tenemos que buscar en la Biblia estos pasajes que nos dicen algo acerca de la sabiduría. Y encontramos que el apóstol Pablo nos da un par de versículos bien importantes que encajan perfectamente con esta parte de Apocalipsis. Y eso está en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7. Y mire lo que dice Pablo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, los creyentes, los cristianos que no han alcanzado madurez, no pueden tener sabiduría, por lo tanto no pueden entender la revelación que el ángel le está dando a Juan. Se necesita haber alcanzado ya madurez. Y por eso Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo. Eso no se adquiere en ninguna universidad. Ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y dice el versículo 7 de 1 Corintios 2. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para quién? ¿O para qué? Para nuestra gloria, para los que hemos alcanzado madurez. Entonces, el libro de Apocalipsis no se puede entender si no se tiene esa maduría, esa sabiduría. Y esa sabiduría no se puede tener si no somos maduros espiritualmente. Porque vemos, desafortunadamente, vemos en las distintas congregaciones gente inmadura, gente que piensa como niño, se comporta como niño, no se comporta como una persona madura. Esas personas no pueden entender la revelación de esto. Y por lo tanto, obviamente, no les gusta penetrar en las páginas del Apocalipsis, porque no lo entienden, no lo van a entender. Sigamos. Entonces le dice, parte de la misma revelación. Como está revelando la parte de la bestia, te dice, las 7 cabezas de la bestia, del dragón que aparece ahí, las 7 cabezas son, aquí está la revelación, son 7 montes. Son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Algunas corrientes teológicas han dicho y han sostenido que cuando se refiere aquí a la mujer, que es Roma, porque Roma está sentada sobre 7 montes cabalmente. Pero como no son 7 montes literales, sino que 7 montes son 7 reinos, 7 reyes, no tiene nada que ver con que sea Roma. En parte está involucrada Roma, pero no es Roma. Entonces, esas 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y aquí está, mire, lo dice claro. Y son 7 reyes. Los 7 montes son 7 reyes. No hay que adivinar, no hay que especular. Ahí está la revelación. Son 7 reyes. Y nosotros podemos ver y hemos visto al correr de nuestros días como creyentes que se ha especulado sobremanera sobre esta interpretación dada por el ángel. La más común de las interpretaciones es la que dice que se refiere a la ciudad de Roma, por el hecho de que Roma está posicionada sobre 7 colinas. Pero como no son 7 montes, no son 7 colinas literales, la figura que describe a la mujer sentada, ya sea sobre muchas aguas, sobre una bestia escarlata o sobre 7 montes, que es la misma ciudad, es la misma gran ramera sentada sobre muchas aguas, sentada sobre la bestia y sentada sobre 7 montes, no tiene por finalidad indicar localización, sino más bien el control que la mujer ejerce sobre aquello donde está sentada.
el control que la mujer, o sea, la ciudad, la gran ramera, ejerce sobre todo aquello donde está sentada. Generalmente, en el vocabulario profético, hay que verlo desde este punto de vista, no científico, no de la razón, sino que desde el punto de vista profético del Antiguo Testamento, un monte simboliza un reino. Desde el punto de vista profético, un monte simboliza un reino. Es una de las imágenes bíblicas comunes o símbolos para representar a un reino, a un dominio real, un imperio o una autoridad establecida. Entonces no son montes literales, lo que está revelando el ángel a Juan. La interpretación más sensata, en consonancia con el argumento del Apocalipsis y con el entorno inmediato del pasaje, es la que toma con seriedad lo que el ángel declara a Juan. Es decir, que las 7 cabezas de la bestia, oiga, las 7 cabezas de la bestia son 7 montes, que traducidos son 7 reinos consecutivos y son 7 reyes. Las 7 cabezas de la bestia, del dragón, son los 7 montes, son las 7 cabezas, son los 7 reyes. En el libro de Daniel, las 4 bestias del capítulo 7 son interpretadas como 4 reinos y como 4 reyes, según Daniel 7, del 17, el 17 y el 23, versículos 17 y versículo 23 del capítulo 7. Bueno, entonces como está, ya sabemos que esas 7 cabezas son 7 montes que son 7 reinos. Entonces ahora veamos cuáles son esos 7 reinos. Las 7 cabezas son 7 montes o 7 reinos. El primero, el egipcio, el asirio, el babilónico, el persa, el de Grecia, el de Roma, 6. Y el séptimo reino será el imperio romano. Resucita el imperio romano. Y este imperio romano no solamente va a ser el sexto, el séptimo, sino que también va a ser el octavo en el periodo de la gran tribulación. Y vamos a ver de qué manera. ¿Por qué estos 7 reinos o imperios? Porque los 7 han tenido que ver con Israel. Tiene que haber una relación muy estrecha con Israel para que sean tomados dentro de la parte profética. Porque usted me puede decir, bueno, yo sé de otros reinos. Sí, hay otros reinos, han habido otros reinos, pero que no han tenido que ver directamente con Israel. Estos sí han tenido que ver directa e indirectamente con Israel. Y por eso aquí está la profecía de lo que va a ocurrir. Y estos son las 7 cabezas de la bestia. Estas son las 7 cabezas de la bestia. Pero esas cabezas tienen 10 cuernos. Entonces vamos a ver qué dice la profecía en relación a eso también. El imperio romano reavivado de los postreros días con su correspondiente rey, es decir, el anticristo, en Roma, gobernando a Roma. Este recibirá la herida mortal que será sanada de manera sobrenatural y reaparecerá como el octavo rey, según Apocalipsis 17:11. Yo sé que hasta aquí ya la cosa está complicada, está un poquito difícil llevarle secuencia y entenderlo. Pero como esto está grabado ya, va a quedarle a usted ahí en YouTube. Usted puede retomar este estudio y leerlo despacito e ir confrontándolo con los pasajes bíblicos que estamos dando para ir comprendiéndolo. Y si no, pues volvemos a platicar de esto mismo. Bueno, veamos esta parte, que es importante pues destacar una vez más la importancia de no confundir, la mujer que está sentada sobre las 7 cabezas, sobre los 7 reinos, la gran ramera sentada sobre los 7 reinos. Quiere decir que está dominando a los 7 imperios.
esa mujer, las 7 cabezas de la bestia, con la bestia misma. No confundir a la mujer con la bestia misma. Son dos aspectos totalmente diferentes. Si se confunde la mujer con la bestia, entonces la interpretación del pasaje va a adolecer de claridad, va a ser confuso. La gran ramera es transportada por los 7 grandes poderes mundiales que llenan todo el espacio de la historia mundial. Ella controla con su dinero y con su inteligencia a los 7 reinos. O sea, esta mujer es la gran ciudad de Babilonia. Lo repito, esa mujer es la gran ciudad de Babilonia, que volverá por sus fueros y en los postreros días dominará al mundo. Babilonia va a volver a dominar al mundo hasta el momento de su destrucción total y final, que lo vamos a ver ya en el capítulo 18, donde Dios, al estar derramando sus copas de la ira, va a destruir total y absolutamente a Babilonia. La va a desaparecer del mapa. Entonces, como son 7 reinos, el ángel le está revelando a Juan cómo ha sido el orden de esos reinos. Y le dice, 5 han caído. ¿Cuáles son los 5? El egipcio, el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. 5 de ellos han caído. Dice. Uno es, creo que se me escapó uno ahí. Uno es para hacer 5 más 1, 6. Y el otro aún no ha venido. El otro aún no ha venido. Ahí están los 7. 5, 6, 7. Aquí los vamos a ver de nuevo. ¿A qué imperios representan las 7 cabezas? O sea, es la bestia, el egipcio, el asirio, el babilónico, el medo-persa y el griego. Estos son los 5. Creo que se me había escapado probablemente el medo-persa. Cuando dice aquí que 5 han sido, son estos 5. El sexto es, dice, ¿cuál es el sexto? Roma. Y el séptimo, que aún no ha venido, ¿quién va a ser? El reino satánico, siempre Roma, el imperio del anticristo. Aquí vamos a ver entonces también qué relación hay de la profecía de Daniel, del capítulo número 2, de la imagen que Nabucodonosor levantó y por la cual metió al horno a los amigos de Daniel. Y ahí vamos a ver a los 10 reyes y las 10 naciones, que son los 10 cuernos que tiene la bestia en las 7 cabezas. Hay una relación muy estrecha entre las cabezas y los cuernos, ¿verdad? Y los imperios. Bueno, dice que cuando venga ese reino, es necesario que dure breve tiempo. El sexto, uno es, dijo ahí el ángel, le dijo a Juan, y el otro es, pero el que viene, que es el imperio de la bestia, que también es Roma, es necesario que dure breve tiempo. Oiga que estamos hablando de imperios, no estamos hablando de la gran ramera. Estamos hablando aquí de imperios. No se van a confundir. Va a decir, bueno, usted dijo que era Babilonia, ahora está diciendo que es Roma. Dijo que no era Roma, ahora dice que sí es Roma. Aquí estamos hablando de imperios, no de la gran ramera. Entonces, que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Está bien, lo dice el ángel, se lo está diciendo a Juan. La bestia que era y no es también el octavo, el imperio de la bestia, o sea, Roma resucitada. Y dice, y es de entre los 7 y va a la perdición. O sea, los 7 incluía a Roma. Y de entre esos 7 está el octavo. ¿Cuál es? El séptimo, vuelve a ser. Y va a la perdición.
Y aquí estamos ya, el ángel dándole la revelación a Juan y le dice, y los 10 cuernos que has visto, los 10 cuernos que has visto, ¿quiénes son? No son imperios, son 10 reyes que aún no han recibido reino. Estos no han aparecido todavía en la historia. Van a aparecer en el periodo de la gran tribulación. Los 10 reyes, que estos son los 10 dedos de los pies de la imagen que construyó Nabucodonosor. Y se recuerdan que esos 10 reyes, esos 10 dedos, unos eran de barro y otros eran de hierro. Entonces, por un lado serán fuertes y por otro serán débiles. Pero estos son los 10 reyes que van a surgir en el periodo de la gran tribulación. No han recibido reino, pero van a recibir autoridad. ¿Y entonces qué dice el ángel con respecto a eso? Le dice, pero por una hora recibirán autoridad. No es una hora literal. Lo que está diciendo es que por muy poco tiempo van a recibir autoridad. Porque ya solamente faltarán 3 años y medio de la semana 70, que es un periodo muy corto, y por eso dice por una hora. Por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Es necesario que dure breve tiempo. Ya me tocaron la campana. Entonces, hagamos un resumen. La mujer es la gran ramera, o sea, Babilonia. El dragón es la bestia, que es el anticristo. Las 7 cabezas son 7 reinos. Los 10 cuernos son 10 reyes, que son los 10 dedos de la estatua que construyó Nabucodonosor. Les hice este resumen para que les quede un poco más claro, porque hemos ido hablando de todo esto así en forma sí consecutiva, pero como que uno se pierde. Entonces, aquí este es el resumen de lo que estamos viendo hasta acá. Y nuevamente, ustedes lo pueden tomar después en la grabación que vamos a presentar, pero si lo están apuntando ahorita, ustedes me dicen antes de que lo pase, que lo voy a pasar en este momento, si ya terminaron o no, les doy un par de minutos si quieren copiarlo, tomarle una foto a esto. ¿Puedo pasar? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí en esta imagen que les estoy poniendo, se refleja en esto. El dragón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imperios. Las 7 cabezas son 7 reyes, 7 imperios, los 7 montes, ¿verdad? Son estas cabezas. Y aquí, 1 en blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuernos. Son los 10 reyes, son los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. La madre de las rameras, esta, es Babilonia. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. No es una mujer literal, es una representación. Y Babilonia, la gran ramera, tiene la copa llena con las abominaciones que da de beber a los moradores de la tierra. Y por haberles dado de beber esas abominaciones, que es la idolatría y todos esos conceptos que vimos, Dios le va a dar de beber de la copa de la ira de él y la va a destruir, la va a desaparecer. Ok, sigamos. 13, versículos del capítulo 17, versículo 13. Estos, ¿quiénes estos? Los reyes tienen un mismo propósito. Mire qué buenos que son, que se han puesto de acuerdo todos y llegaron a un consenso.
tienen un mismo propósito. ¿Y qué van a hacer estos 10 reyes? Dice, entregarán su poder y su autoridad. ¿A quién? A la bestia. O sea, los 10 reyes, que son los 10 cuernos de las cabezas del dragón, que son los 10 dedos de los pies de la estatua, le van a entregar su autoridad a la bestia, al anticristo. Todos en común acuerdo van a estar convencidos de que es la bestia la que debe de gobernar totalmente. Además de reforzar el hecho de que los 10 reyes representados por los 10 cuernos reinarán de manera simultánea con la bestia, el texto también da a entender que el imperio del anticristo no se constituye por la fuerza, sino por el consentimiento y con el voto de aprobación de los 10 reyes. La singularidad de propósito de dichos reyes tienen que ver primordialmente con su oposición al Mesías. Su oposición al Mesías, porque está por aparecer el Mesías. Hermanos, me he pasado 10 minutos de la hora que tenemos para lo que es la grabación para la radio. Nos vamos a quedar aquí, entonces vamos a ver. La próxima semana vamos a retomar siempre el versículo 13 del Apocalipsis 17, que ya nos falta poco para terminar. La próxima semana sí ya terminamos el capítulo 17 y vamos a iniciar el capítulo número 18. Entonces nos quedamos hasta aquí.